Desde Quito, Ecuador, transmite Ecuatorial FM. Ecuatorial FM. Una sola voz en una sola estación. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente. La información más completa acerca del deporte adaptado para personas con discapacidad visual tiene su espacio en Sonidos del Deporte. Acompáñanos este lunes de 19 a 20 horas, tiempo de Ecuador. Y escucha entrevistas, reportajes, estadísticas en voz de nuestros deportistas. No lo olvides, lunes 7 de la noche, hora de Ecuador. Sonidos del Deporte. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclor. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclor. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo. Gracias por darse cita a este encuentro semanal con el programa Argumentos. Como saben, aquí se topa temas de carácter político, económico y social de interés nacional, regional y también mundial. En esta ocasión vamos a hablar sobre la coyuntura internacional que es el plato fuerte de todos los días, digámoslo así, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y todo lo que eso conlleva a nivel internacional. Y justamente para hablar sobre esta temática, hemos invitado en esta ocasión a la doctora Catalina Barreiro. Ella es especialista en política internacional, subrectora de la Universidad del Estado, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, quien nos va a dar su punto de vista y también nos va a explicar justamente esta temática para que ustedes que nos ven y nos escuchan puedan tener sus elementos de análisis y también conclusiones. Doctora Barreiro, muchas gracias por atender a la invitación de Argumentos. Esperamos que se encuentre bien. El saludo para todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora en Ecuador y en el mundo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristian, encantada de estar aquí. Bueno, pues doctora, entremos en materia. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos polos, ideológica y económicamente opuestos. Estos polos estaban encabezados en un lado por Estados Unidos y el otro lado por Rusia y la que se conoció en ese momento como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era un contrapeso entre estos, en el mundo, había un contrapeso entre estos dos sectores del mundo. A raíz de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética en la década de los 90, al parecer ya solamente se establecía o se hablaba, se podría decir, un solo término ideológico, un solo término económico, pese a que muchas partes del mundo no compartían y no practicaban justamente ese pensamiento ideológico y esa práctica económica, ¿no? Pero ahora, a raíz del ataque de Rusia a Ucrania, nuevamente sale a flote esta temática. Unos con buenos criterios, otros no tan buenos, pero no podemos hablar que el contexto necesariamente es por una tendencia opuesta al capitalismo, puesto que tanto Estados Unidos como Rusia practican el capitalismo. Si no es la tendencia ideológica lo que les divide a estas naciones, entonces, ¿cuánto juega el factor económico en esta guerra que no necesariamente solo es por Ucrania, sino por otros factores que necesariamente es justamente lo que nace la incógnita? ¿Qué factores económicos giran alrededor de este conflicto bélico? Bueno, creo que hay que partir de notar que en realidad, si bien la Unión Soviética se desmembró desde los años 90 con el fin de la Guerra Fría, no quiere decir que las competencias entre los países por ser hegemonías mundiales haya acabado. Y esto es importante entender porque si bien los Estados Unidos se convirtieron en el país hegemónico, en el país más fuerte financieramente, del país militar más fuerte, inclusive en el desarrollo tecnológico y científico, esto no quiere decir que el resto de países y particularmente la Unión Soviética, que luego se convirtió en Rusia, se haya quedado fuera del juego de poder volver a tener un poder. Creo que esto es importante entender porque en los sistemas internacionales las hegemonías se van construyendo a lo largo del tiempo. Y probablemente esto es lo que estamos viendo ahora, la necesidad de volver a mirar que el mundo, esta multipolaridad que estamos viviendo, necesita otra vez reconocer ciertas hegemonías. ¿Cómo se reconocen las hegemonías? Ahí tal vez podríamos nosotros encajar lo que usted dice, estos intereses que se dan. Las hegemonías están convertidas por capacidades militares, por capacidades económicas, por capacidades políticas, por capacidades comerciales, por capacidades geopolíticas y tecnológicas ahora, sobre todo tecnológicas. Evidentemente, todos estos aspectos tienen que ver con una disponibilidad económica. Y en este caso, lo que estamos viendo alrededor de Ucrania son intereses, primero, geopolíticos. Ucrania tiene una ubicación en el Mar Negro de paso del oriente a occidente, que siempre ha sido, digamos, una disputa, más allá de la versión ideológica del comunismo versus capitalismo, o de los imperios, ¿no? Antes habían imperios, que es lo que más o menos estamos viendo que tal vez Putin quiere renovar. Y Ucrania, aparte de este sistema geopolítico, además está atravesado por ciertas cosas. La primera, Ucrania tiene una alta capacidad nuclear y eso hemos visto que en algunos casos la misma Rusia ha puesto como objetivo para desarticulación y ataque las fuentes nucleares de Ucrania. Por otra parte, Ucrania es el granero de Europa y prácticamente tiene un gran poderío en lo que significa las capacidades para exportar productos de tipo agrícola. Nosotros mismos importamos la urea desde Ucrania para nuestras capacidades agrícolas.
Y además de todo esto, que es la parte que nos está afectando a todo el mundo, Ucrania tiene un acceso al gas natural, al gas ya procesado más bien, y a las capacidades petroleras que son dominadas por Rusia. Estos intereses económicos han hecho que, por ejemplo, esta guerra haya regulado la capacidad de oferta del barril del petróleo, la capacidad de transporte del petróleo, la capacidad de transporte del tema del gas, y sea, por ejemplo, una de las formas que Europa ve como amenaza mayor la guerra. Europa casi en su gran mayoría está provista por servicios de gas, gas para las viviendas, gas para la industria, gas para todo, y esto sí viene suplido por Rusia y por el Unión. En el caso, en cambio, de nosotros, estamos viendo que ha subido el galón de gasolina prácticamente a $4, que estamos viendo. Sí, sí, así es, doctora. Pero antes de pasar a la parte de nosotros como Ecuador y como América Latina, por ejemplo, ahorita usted ha dicho que el abastecimiento de gas y de petróleo, por ejemplo, para Europa, básicamente era Rusia. Y bueno, como sabemos, Estados Unidos y la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde está la mayoría de países de Europa Occidental, justamente entre esas medidas pueden bloquear económicamente a Rusia, y entre esas está justamente la compra y venta de gas y de petróleo ruso. Estas medidas económicas, ¿hasta qué punto, lejos de debilitar a Rusia, más bien están sufriendo las consecuencias la misma Europa? En realidad, las medidas de Estados Unidos no están tanto orientadas a bloquear el acceso de compra de gas. Están orientadas al sistema financiero ruso. Y el sistema financiero ruso, si usted le saca del sistema occidental del SWIFT, que es lo que conocemos, que son las transacciones que se hacen ahora, globalmente ya pensar en un depósito en dinero es imposible. Ahora todo se hace por transferencias virtuales. Hace que sí haya un aislamiento, además de ciertos bancos rusos que operaban libremente. Este es el mayor problema que tiene. Ha ido escalando la situación alrededor de las capacidades que Rusia tiene, y han ido intentando ponerlo, pero en realidad la OTAN, sobre todo, lo que ha intentado es prácticamente encerrar a Rusia financieramente, más que económicamente. Cuando hablo financieramente, estamos hablando de lo que son sus reservas financieras, lo que es el oro, la comercialización, importación y exportación, transacciones y demás. Pero no necesariamente se ha bloqueado todas las capacidades, principalmente de gas. Y esto es importante del por qué no hacerlo, porque justamente el golpe más grande sería para Europa. A pesar de eso, ahora hemos visto que la OTAN sí está planteando la posibilidad, y la misma Ucrania está solicitando otro tipo ya de colaboraciones, más bien de tipo militar. Claro, doctora, pero por ejemplo, justamente este bloqueo financiero deriva a otras consecuencias, es decir, lo que normalmente, por ejemplo, el Ecuador compra y venta de productos, se lo hacía justo a través del intercambio financiero. O sea, lo que yo compro o vendo, ¿cómo le hago llegar a Rusia, o cómo Rusia me hace llegar a mí? Y por ahí puede haber, o por ahí es el problema que les estaba mencionando, porque los países europeos compran gas a Rusia, pero ¿cómo le pagan? Y obviamente Rusia, al no recibir los pagos, ¿cómo les vende? Bueno, eso no es, o sea, el tema de las posibilidades ahora globales de las finanzas pueden tener otro tipo de herramientas, ¿no? Las herramientas de venta y compra del gas no necesariamente tienen que ser depositadas en bancos rusos. Además, el negocio del petróleo en general está liderado por compañías que tienen subsidiarias en todas partes del mundo. Entonces, los pagos no necesariamente los van a hacer en rublos, ni los van a hacer en los sistemas financieros rusos. Pero la triangulación que ahora se presenta
en cuanto a lo que es importación, exportación, no solo del gas, de cualquier cosa, va a ser una herramienta más complicada todavía de poder bloquear. Porque si bien Rusia está en este intento de bloqueo, Rusia también tiene países aliados en los cuales ellos podrían mismo recibir esos pagos como comercio a través de sus subsidiarios. Entonces, la debilitación financiera de Rusia no es probablemente la herramienta más idónea para debilitar. Eso hemos estado viendo. Hemos visto cómo se han generado estos posibles bloqueos económicos, pero la guerra no ha parado. Ni siquiera con las posibilidades de la negociación se ha parado. Eso ha seguido. Entonces, no es lo más adecuado como para debilitar una economía y una forma además de establecerse en el sistema internacional. Claro. Ahora, por ejemplo, los otros países que están alrededor de Rusia, como Bielorrusia, la misma Ucrania, también están sufriendo las consecuencias de este conflicto. Y muchos hablan justamente de lo que estamos hablando nosotros en este momento, la cuestión económica, las sanciones de Rusia, pero poco o nada se habla sobre el pueblo ucranio o el pueblo ruso, donde se está viendo que hay un éxodo enorme de estas naciones, especialmente de Ucrania. ¿Y qué pasa justamente con la incorporación de estas personas a la economía de esos otros países? Estaba justamente hoy en la madrugada viendo que otro país donde está recibiendo refugiados rusos y ucranios es en Argelia. ¿Cómo los países, y especialmente Europa, que siempre ha tenido un problema de migración constante de Europa del Este, de África, etcétera, cómo van a asimilar este éxodo de ucranianos? A ver, la Unión Europea ha sacado una serie de medidas, digamos, humanitarias para los refugiados desde Ucrania, no para Rusia. Y en el caso de los refugiados ucranianos, inclusive se ha extendido una serie de garantías laborales de 1 año e inclusive podrían extenderse hasta 3 años. Esto inclusive ha sido, si bien se ha aplaudido el tema que la Unión Europea haya permitido eso, pero también ha generado críticas, porque como usted mismo señala, no es la primera vez que la Unión Europea recibe migrantes en situación de refugio, que son refugiados, o sea, gente que sale en las condiciones mínimas de sobrevivencia. Lo vimos en algún momento, recordarán los barcos libios desde el África, recordarán el tema de Yugoslavia, recordarán el tema de Siria, recordarán varias cosas. Y en ese caso, por ejemplo, los refugiados que fueron en condiciones de guerra y conflicto, y además con condiciones mínimas, como digo, de sobrevivencia, no fueron recibidos de la misma manera que los ucranianos. De hecho, se ha abierto un gran debate diciendo que Europa, la Unión Europea, sí ha protegido a Ucrania porque los ve europeos, inclusive porque los ve hasta anglosajones, más bien blancos, y que aquellos fenómenos de los refugiados que no han sido así, no han sido tratados ni garantizados de la misma manera. Obviamente para Europa también la consideración de brindar estas capacidades es porque considera que la parte de la migración ucraniana también viene con una mano de obra calificada. Ellos consideran que Ucrania tiene, por ejemplo, científicos alrededor de lo que es la energía nuclear, lo que es también el tema tecnológico. Ucrania, al igual que Georgia, tienen unas grandes capacidades humanas en el tema de la ciberseguridad y demás. Estos han sido los argumentos que se han dado alrededor de por qué la Unión Europea ha asimilado a los ucranianos como inclusive fuerza de trabajo válida y constructiva para eso. Europa ha tenido una política de puertas abiertas justamente para los refugiados de Ucrania, pero por otra parte, en cambio, alimenta, llamémosle así, a Ucrania de recursos militares, bélicos, para sobrellevar justamente este conflicto bélico con Rusia. ¿Se puede evitar o
o apagar el fuego con gasolina, es decir, Europa está mandando armas, igual que Estados Unidos a Ucrania, ¿con el fin de qué? De exacerbar los ánimos y de que la guerra llegue a mayores consecuencias? ¿O qué es lo que persigue con ese tipo de ayudas? A ver, hay que entender el sistema, hay que entender también el recelo que tiene la Unión Europea frente a la expansión rusa. Creo que la adhesión de Crimea a Rusia en el 2014 mostró un Putin que es absolutamente decidido y absolutamente autoritario cuando llega a la ocupación territorial. Cuando él logra dominar territorialmente un territorio, simplemente lo anexa, más allá del sistema internacional, más allá de las críticas diplomáticas, más allá de cualquier herramienta de la diplomacia tradicional. Y creo que la Unión Europea siempre ha tenido recelo de que la frontera rusa se extienda. ¿Y se extienda a qué? Se extendería a aquellos países que antes eran de la cortina de hierro, que no eran de la Unión Soviética, pero que eran de alguna manera del bloque socialista de Polonia, República Checa, la misma Hungría, que son las fronteras próximas a lo que son Ucrania. Y que además, siendo parte de la Unión Europea, alguno de ellos, a Europa le preocupa su frontera, que su frontera se mantenga, porque entrar por obvias razones en alguna de estas consideraciones habría una guerra. Y realmente creo que lo que se ha visto para Europa, para los Estados Unidos, es no propiciar una tercera guerra mundial. Esto, al parecer, por el nivel tecnológico y el nivel de herramientas que ahora se tiene, podría significar unas consecuencias nunca antes vistas contra la humanidad. Justamente eso, decir, la entrada abierta, yo que sé, de la misma Europa o de Estados Unidos a la línea de fuego, ¿podría considerarse como ya una tercera guerra mundial? No. Lo que se está haciendo ahorita son operaciones de contención militar, con prohibiciones de disuasión. O sea, es poner una señal también de decir, no es que estamos abandonando el territorio ucraniano, pero nuestro territorio, que es justamente los países alrededor de Ucrania, son de la Unión Europea y nosotros no vamos a permitir que la frontera se extienda para otro lado. Todavía no ha existido. Una guerra mundial tiene que tener involucración involucración en guerra de las fuerzas militares de los estados, en este caso sería de la Unión Europea, contra un enemigo, estaríamos claros del enemigo. Pero no podríamos afirmar que en este momento estamos en ese punto. Usted mencionaba hace un momento que en las sanciones económicas, el bloqueo económico que se le hizo a Rusia, si bien es cierto, es notable, pero no es trascendente para la economía rusa, porque Rusia tiene otras alternativas con otros países aliados, digamos así. Y en esto de los países aliados, ¿qué papel juega China justamente en el contexto internacional de esta guerra? Yo creo que China ha operado comercialmente ya desde hace mucho tiempo atrás, inclusive prácticamente como un bloque con Rusia. Pero China también tiene grandes precauciones de no ser vista como un país autoritario. Creo que China lo que intenta es más bien consolidar su poder económico y también su poder político y tal vez consolidarse como una potencia. Pero el entrar ahora a proteger a Rusia o a declararse pro-Rusia en esto, le significaría a la China también tener un rol distinto al que creo que quiere tener. China lo que quiere es consolidarse, no quiere entrar dentro de una guerra en donde va a ser deslegitimado, sobre todo por Occidente, que es el escenario donde China quiere realizarse, que le falta, que China todavía en Occidente no es legítima. Claro. Ahora también hemos visto a nivel del mundo
que Estados Unidos, por ejemplo, por temas políticos ha bloqueado algunos países y en América Latina le bloqueó a Venezuela por catalogarle que tenía un gobierno dictatorial, etcétera. Pero ahora justamente por este tema de Rusia vemos que a Estados Unidos se le olvidó que el presidente de Venezuela era Juan Guaidó. O sea, digo de una forma sarcástica, digo así porque Juan Guaidó fue reconocido como presidente de Venezuela por los Estados Unidos. Y sin embargo, ahora Estados Unidos se acerca a Maduro, a Nicolás Maduro, para justamente establecer una línea de contribución de Venezuela para la cuestión del abastecimiento justamente de los hidrocarburos. ¿Cómo se puede tomar este acercamiento de Estados Unidos a Venezuela después de que lo tiene bloqueado? A ver, yo creo que ahí cabe pensar en los dos, en la actitud de Maduro y en la actitud de Biden. Porque también habría que preguntar cuántas veces Maduro ha arremetido contra los Estados Unidos como el imperio, como la amenaza a la América Latina, a esta América Latina social, a esta América Latina. Entonces, creo que es de ambos lados. Creo que ambos también tienen una comprensión lógica. En primer lugar, el mismo Maduro fue bloqueado en la época Trump sobre la venta de sus reservas, que las pusieron en Rusia, recordemos. Pero también creo que la Operación Libertad, que puso a Juan Guaidó como un presunto presidente, fue una operación que no logró el resultado que se esperaba. Y conforme han pasado los días, Juan Guaidó ha ido dejando de ser legitimado por los países. Y prácticamente sigue siendo Maduro el presidente oficial de Venezuela. Creo que Biden con esta actitud prácticamente lo ha confirmado. Pero a Estados Unidos también le importa la posición geopolítica de Venezuela más allá del petróleo. Venezuela tiene capacidades militares y Venezuela además mira al Caribe. El Caribe, el escenario del Golfo es un escenario de amenaza para los Estados Unidos también. En el caso de Maduro, creo que también le interesa no entrar dentro de una colaboración militar con Rusia. Entonces, Maduro lo que está haciendo también, que tiene muy buenas relaciones con China, por ejemplo, por una parte es tener un beneficio sobre un bloqueo que se le hizo a la compra de petróleo, porque ellos sí fue directo, la compra de petróleo. Eso le está dando a ellos recursos, le está dando la posibilidad de recuperarse, pero también le está dando la posibilidad de un Maduro que ya no es tan radical como era antes. Y creo que en época de guerra y en América Latina, creo que es preferible tener esa posición que tener una posición o mantener la posición que había mantenido hasta aquí en contra de los Estados Unidos. En realidad lo que está pasando es que ambos están negociando. Claro, pero en el caso de Venezuela y Maduro específicamente, si bien es cierto había al menos había un acuerdo tácito con Rusia y por eso se lograba sostener Venezuela lograba sostener su economía a duras penas, pero ahora que ha pasado esta guerra, me supongo que estratégicamente Nicolás Maduro no le va a soltar a Rusia, porque eso le significaría que más luego Estados Unidos pueda intervenir en Venezuela de manera directa y podría sacarle de poder a Maduro. Estoy especulando, ¿podría darse ese escenario o no? A ver, yo creo que a Maduro le conviene negociar tomando en cuenta que la OTAN es un miembro, Colombia es un miembro externo de la OTAN. A él le conviene más bien comenzar a negociar con los Estados Unidos justamente por lo que usted dice. Porque en este momento, en donde la presencia rusa está concentrada en Ucrania, Venezuela es un país periférico, no es un interior ruso. En este momento no es la prioridad rusa. Pero para los Estados Unidos sí es la prioridad probablemente consolidar una América Latina que aparentemente está volviendo a la izquierda.
Y de hecho Biden negocia con Maduro y al siguiente día le dice que es el mejor aliado de la OTAN en América Latina, Colombia. Entonces creo que Maduro lo que está haciendo también es una estrategia de su propia sobrevivencia. En la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando ya se inició el conflicto con Pearl Harbor en Estados Unidos procuró tener consolidada a la América Latina, y ahí que se firmaron algunos convenios como de asistencia recíproca, ¿no? Lo recordamos. Y a raíz de la Revolución Cubana en 1959, Rusia igual volvió su mirada a América Latina para tenerla alineada a sus políticas, y bueno, ahí se dieron dictaduras que eran auspiciadas y fomentadas por Estados Unidos. Vamos a volver a esa época a propósito de que impedir la llegada de por lo menos Rusia a los países de Latinoamérica. Ya que no, las condiciones no son las mismas, ¿no? Los Estados Unidos no tienen la misma fuerza y lo hemos visto. Y creo que América Latina también está teniendo una lógica de mayor independencia. En esta misma crisis nosotros tenemos una ventaja sobre el resto de Occidente, que es, inclusive tenemos comida, más allá de lo que haya pasado. Esa forma que se mantuvo durante la Guerra Fría no necesariamente va a ser la fórmula de ahora. De hecho, los países, Venezuela mismo, más allá de las quejas que se han dado, los sistemas políticos han ganado sus elecciones democráticamente. Entonces, hay un ejercicio democrático más allá de lo ideológico que le va a ser difícil volver a tener como estrategia de dominación las dictaduras. Los cuerpos militares también ya no son incuestionables como eran en un momento. Entonces, hay procesos sociales y políticos que ya no nos van a permitir volver a escenarios que ya pasaron. Por ejemplo, en Colombia se dio unas elecciones de este domingo donde uno de los ganadores fue Gustavo Petro, que es considerado un candidato de la izquierda de Colombia. Y Estados Unidos, ¿cómo lo ve eso? Porque normalmente la izquierda no ha estado alineada a los Estados Unidos. Pese a que Estados Unidos le ha dicho que Colombia es la aliada de Estados Unidos, pero la tendencia de izquierda está, digamos que resurgiendo en América Latina, lo vemos en Chile, en Perú, Argentina, en Bolivia, ahora vamos a ver qué pasa con Colombia, pero esa tendencia no necesariamente ha estado alineada a los Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos va a manejar, por ejemplo, esa situación en torno a la guerra Rusia-Ucrania, no? Por eso, o sea, yo creo que es obvio. En primer lugar, yo no diría si es la izquierda, es esta tendencia progresista, que es más un estado de bienestar hacia ciertos niveles, ¿no? O sea, no podemos decir que, por ejemplo, los sistemas que se dieron son estrictamente de izquierda. Creo que la izquierda también ha generado otra mirada que es el progresismo. Pero en realidad por eso es importante la consolidación de América Latina para Estados Unidos, porque ese es su bloque natural. Ucrania está lejos de Estados Unidos. Es al revés que lo que le pasa a Rusia. Rusia no se va a preocupar de Venezuela, pero Biden sí se va a preocupar de América Latina. Y es una cosa complicada porque estos nuevos gobiernos llegan allá producto de la inequidad y del ejercicio del capitalismo. Y esa inequidad que ha generado grandes pobres, pocas oportunidades y grandes fortunas. Entonces hay un cuestionamiento en América Latina sobre esa desigualdad. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo lo va a subsanar Biden? Es complicado. Pero de hecho ahí vemos que están en el poder prácticamente los progresismos que se han dado a raíz del comienzo de este nuevo ciclo. Ahora, económicamente, ¿cuánto bien o cuánto mal va a perjudicar este conflicto en Europa del Este a los estados de Latinoamérica y en particular al Ecuador? Porque ya estamos viendo algunos problemitas como el que mencioné hace un momento, por ejemplo, en la exportación y compra de los productos ecuatorianos a Europa del Este. ¿Cómo se va a subsanar ese tema, por ejemplo?
Creo que el mayor problema que tiene Ecuador, como todo el mundo, es que hay un proceso post-pandemia en crisis y además un proceso inflacionario producto de Ucrania y la distribución del petróleo y el acceso a bienes y servicios. ¿Cómo se lo va a subsanar? Muy probablemente vamos a tratar de entrar en el mercado con alternativas, como digo yo, siempre hay la posibilidad de triangulación con otros estados para que ellos sean los que distribuyan. Pero generalmente el Ecuador en estas crisis lo que hace es más bien aprovechar de la subida del petróleo, que eso es lo que está pasando. De todas maneras, nosotros estamos metidos en el proceso inflacionario, tenemos un galón de $4 y eso ya nos afecta a todos. Así es. Esta parte comercial, como usted decía, tal vez a través de triangulaciones, pero evidentemente que Rusia no se va a quedar sin productos para su población. Hace una semana justamente hablaba con un colega ecuatoriano desplegado en Rusia, él es periodista igual, y me contaba que hasta el momento en Rusia no se sienten ninguna restricción producto de esta guerra. Pero ¿hasta cuándo el Estado ruso va a tener las condiciones de ofrecer a su población el abastecimiento de los servicios básicos y de los enseres básicos para su subsistencia? ¿O eso no se va a ver afectado? En realidad no sabemos, porque eso depende del conflicto y las capacidades de Rusia. Rusia nunca ha tenido sistemas de transparencia fiscal. Entonces, en realidad no sabemos cuánto es. Oímos, sí, desde Occidente que la economía rusa está afectada y va a afectarse, está en crisis. No sabemos, en realidad. No hay mecanismos de transparencia fiscal ahí. Entonces, usted no sabe cuánto realmente tiene Rusia. Pero lo que sí se está viendo es que no hay desabastecimiento. Entonces, quiere decir que sí hay procesos de triangulación de mercadería. Claro. Ahora vamos a la parte de información. Amigos internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan a esta hora aquí en Ecuador y en el mundo, estamos dialogando sobre daño a terceros a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos conversando con Catalina Barreiro, doctora. Ella es especialista en política internacional y vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, una universidad del Estado ecuatoriano, de posgrado especialmente. Para ir terminando, doctora, ahora la parte informativa. He sabido que Occidente, Europa de Occidente, Estados Unidos, se le ha bloqueado a las agencias de prensa rusas para que informen al mundo de lo que está pasando. Entonces, ahora únicamente se tiene información de las cadenas occidentales, digámosles así. Pero ahora la ciudadanía del mundo, y háblese de América Latina, incluso de los mismos Estados Unidos, ¿cómo poder acceder a una información donde nos permita tener también un panorama claro cuando es evidente que la prensa occidental está teniendo una misma narrativa, la cual es obviamente colocarle en una mala posición a Rusia y en particular a su presidente, que es Vladimir Putin? A ver, en realidad creo que la primera herramienta de la guerra es el control de la información. El control de la información lo tiene Rusia como lo tiene también los Estados Unidos. Lo tiene Occidente como lo tiene el bloque ruso. Los dos. Muy probablemente las dos versiones hacen enemigos sobre el otro. Hacen enemigos sobre Estados Unidos y hacen enemigos sobre Rusia. En realidad, ahora, a diferencia de otras guerras, tenemos otras herramientas, ¿no?, que son mucho más difíciles de poder contrarrestar, que son justamente las redes sociales. Justamente desde el YouTube, los YouTubers hasta el Instagram han sido las herramientas que han alimentado ahora la información más veraz. Eso es lo que va a pasar hasta que lo controlen también de ambos lados. Pero en guerra, uno lo que hace, lo primero es controlar la información por dos razones. Una, para que no haya una inestabilidad en la población. Y dos, para que inclusive se tenga la sensación
de que la guerra está parando y la guerra se está ganando. ¿Cómo entender, volviendo al tema de Latinoamérica, cómo podríamos entender que gobiernos como por ejemplo progresistas como el de Argentina se alinea con los de Estados Unidos frente a esta guerra, y en el caso de Brasil, que en cambio es un gobierno de derecha, normalmente alineado a Estados Unidos, en cambio se alinea a Rusia? ¿Cómo entender esa dicotomía? A ver, porque en primer lugar Rusia no es de izquierda. Rusia es un sistema autoritario militar, con una gran fuerza militar y con una capacidad de expansión. Y probablemente el presidente Bolsonaro, al tener una ascendencia militar, se ve muy identificado con la actitud de Putin, se identifica y por eso lo hace. En el caso de América Latina, en cambio, creo que lo más importante para América Latina es mantenerse al margen de la guerra. Y curiosamente, la única hegemonía que ha dado la puerta abierta para poder hablar cómo mantenernos al margen de la guerra son los Estados Unidos. Entonces, Maduro habla con Estados Unidos, Argentina habla con los Estados Unidos, pero no hay que sorprenderse, porque en la Segunda Guerra Mundial se sentó Churchill, que era inglés, era capitalista, se sentó Roosevelt, que era estadounidense y era capitalista, y se sentó Stalin. Stalin, así es. ¿Para qué? Para contrarrestar un enemigo en común. Cuando hay guerra, uno tiene un enemigo común y se unen fuerzas. Entonces, no hay que sorprenderse de eso. Claro, en la Segunda Guerra Mundial se unieron los tres líderes de las potencias mundiales, llamémoslo así, justamente para contrarrestar el avance y el ataque de Alemania a Europa del Este, básicamente, ¿no? Y contra Inglaterra. Y claro, ahí se unieron estos líderes, y que al final de la guerra se repartieron el mundo, porque también pasó eso, ¿no? Se repartieron el mundo. De ahí nace justamente el muro de Berlín, porque se dividieron incluso Berlín, la mitad para los socialistas y la otra mitad para los capitalistas, ¿no? Cosas de la política internacional. Doctora Barreiro, ya para terminar con esta pregunta, ¿cuál debe ser la actitud del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano frente a esta guerra? ¿Mantenerse como un mero espectador? Bueno, por la distancia podría ser así, pero o tomar partido pro o en contra de alguien. ¿Cuál es esa actitud que debería o tiene que tomar el gobierno ecuatoriano? A ver, el Ecuador no tiene por qué entrar en una guerra que no es suya. Además, el Ecuador es un país absolutamente pequeño, sin capacidades militares. Nosotros somos más vulnerables en una guerra que cualquier otra unidad. Creo que el Ecuador ha tenido una posición clara respecto al autoritarismo de Putin. Creo que el Ecuador lo que ha hecho es tratar de preservar la vida de sus conciudadanos en Ucrania. Pero el Ecuador debe mantenerse así. La guerra no es nuestra. ¿Qué estaríamos peleando nosotros para tener una definición pro-OTAN o pro-Rusia? Nada. Ok. Doctora, le agradezco por su presencia, su participación en el programa Argumentos, y esperamos tenerla en una próxima ocasión cuando la coyuntura lo amerite. Un fuerte abrazo. Gracias, doctora. Muchas gracias, Cristian. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y amigos internautas, gracias por su sintonía, gracias por su compañía. Llegamos al final del programa Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas y los espero la próxima semana con más Argumentos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valioso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás.
Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.